Señor Guillermo Jeremías, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo está Jorge, usted? ¿cómo Bienvenido. estás? El saludo para todos en el país federal. Buenas ¿Cómo? tardes, sí, recontra tarde. Todavía tenemos el sol Sí. disfrutándolo. Un día hermoso, bellísimo. Espectacular. Compro, espectacular. si me dan de estos 1000 días por delante, los compro. Sí, sí, sí. Para estar afuera, ¿eh? Porque en realidad Efectivamente, adentro sí, está frío. adentro todavía está Sí. el frío de otros días. Sí. No, pero está Sí, sí, muy sí. linda la jornada, aquellos que puedan a disfrutarla. Bien. Jorge, sabido es los números de la economía, la inestabilidad que tienen, pero quiero detenerme básicamente en una lógica que se la voy a plantear desde el punto de vista, si usted tuviera un comercio pequeño, mediano, y decide, bueno, voy a achicar gastos, voy a dejar de producir cosas. Y ese achique de gasto hace que, en vez de generar mayor ritmo de actividad económica, la reduce. Es muy posible que la primera reacción en ese ajuste es que venda menos. Y si vende menos, recauda menos. Sí. Y si recauda menos, cuando se da vuelta o cuando termina de dar la vuelta a la manzana, como decíamos en mi pueblo, se encuentra con que ese ajuste inicial no le alcanzó y tiene que hacer un nuevo ajuste porque vendió menos. Sí. Y ese nuevo ajuste implica que usted en su actividad venda menos y cuando dio la vuelta a la manzana tampoco le alcanza, con lo cual debe someter a un nuevo ajuste. Y ese es el principio de extinción de cualquier actividad. De achicarse, de achicarse, de ajustar, de achicarse, ajustar, de achicarse, terminás Hasta muriendo. que Terminás no muriéndote. Bueno, con el Estado pasa algo similar. Yo no soy afín a comparar la economía familiar con la del Estado porque está dominada por otras lógicas. Por ejemplo, el Estado, entre otras cosas, tiene una máquina que hace billetes y con eso puede intervenir en el mercado y hacer funcionar la economía desde otro lugar. Pero sí es fundamental la actividad económica para la recaudación de impuestos, porque buena parte de los impuestos de un país se sostienen sobre el consumo. Por ejemplo, el IVA. Por ejemplo, en los municipios, comercio e industria. Y si se achica el Estado y en ese achique produce una retracción económica que se manifiesta en recesión y recauda menos impuestos, cuando da la vuelta a la manzana, se da cuenta que lo que recaudó no le alcanza para sostener lo que le quedó después del ajuste y tiene que hacer lo que le contábamos al comienzo, un nuevo ajuste, para poder sostener la actividad tras el proceso de ajuste y recesión que inició. La IARAF, el instituto que evalúa el escenario económico, hizo una comparación de lo que ocurrió con la recaudación en el mes de junio y en este semestre, el primer semestre de Javier Milei. Vamos a ver qué pasó con la recaudación tributaria nacional en junio, que números extraoficiales descendió un 14% respecto a junio del 2023. Ahí ven ustedes cuáles son los impuestos que más retrocedieron y cuáles son los impuestos que crecieron. Estamos hablando del mes de junio. Si excluyésemos la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, es decir, retenciones, por ejemplo, o impuesto país, la baja de la recaudación en el mes de junio, comparado con junio del año pasado, sería de un 17% menos, casi un 20% menos de recaudación. Eso es producto de la recesión. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de este cuadro que ustedes ven allí? En la línea de abajo, vamos a empezar del piso al techo, el impuesto que creció en recaudación es el impuesto país, que implica el 6,9%, casi el 7% de la recaudación total. Creció el 279,3%. El impuesto país es el que le cobran a usted cuando se va fuera de la Argentina y compra cosas con tarjeta, contrata servicios fuera del país. Ese creció un 279%. ¿Qué creció también en recaudación por más impuestos? Los combustibles líquidos. Creció un 14,8%. Pero ese universo de recaudación es el 1%, el 2% de la recaudación total. Créditos y débitos también crecieron en cuenta corriente un 1,2%. Son los únicos tres tributos que crecieron en recaudación. Créditos y débitos, combustibles líquidos y país. Estamos subiendo hacia la cumbre de los
que menos recaudaron. Seguridad social, que son los aportes que se realizan, que contribuye a constituir el 20% de la recaudación, un 11,2% retrocedieron. En el promedio general, el renglón rojo que ustedes ven, los tributos cayeron un 14,3%. Y aquí vamos con los que más cayeron. Ganancias, que implica un 22,3%, cayó el 17,4%. Recursos tributarios netos de comercio exterior, un 17,4%. El IVA neto cayó un 19,5%, mientras que los impuestos internos coparticipados, un 28,4%. Los derechos de importación y de estadística cayeron un 35,2%. Los derechos de exportación un 36,8%. Esas son las retenciones. Mientras que bienes personales cayeron un 60,6% en la recaudación. Un escenario muy complejo de un retroceso en la recaudación del orden del 17% sin impacto de los impuestos de recaudación externa, como son estos que les comentábamos, que no está ligado con la dimensión de la dinámica de la economía argentina. Este escenario ha puesto al semestre en un punto de extrema complicación para el gobierno de Milei, que quiere mostrar la disciplina fiscal, el superávit que no es tal, y el recorte del Estado como una dinámica virtuosa, pero que a poco de andar se nota que es una dinámica defectuosa, no virtuosa, porque si esta lógica sigue, con la recaudación del orden del 20% menor comparada con el año anterior, que ya tenía problemas la economía, lo que está haciendo es profundizando el problema de caja del propio Estado, y con el ajuste que hizo, que ha sido brutal y que lo han pagado en su mayoría los jubilados y la clase media, no le va a alcanzar, porque ya no tienen los recursos para sostener el supuesto, lo pongo entre comillas, superávit. Vamos a ver lo que sucedió en el promedio del semestre. Junio fue un mes pésimo en el semestre. La recaudación en la comparación interanual, primer semestre de este año con primer semestre del anterior, que es un semestre atípico, porque en el anterior hubo una sequía excepcional y allí las variables de recaudación se afectaron porque el campo no tenía que exportar. Ahora lo tiene, pero lo tiene guardado. 7% real de caída en el semestre, que es lo que estás viendo. Esto es a nivel interanual, pero los 6 primeros meses del año, no junio solamente, sino los 6 primeros meses. Caída real del 7%, y al excluir los tributos vinculados a comercio exterior, la caída sería del 13,5% en términos reales, porque ahí tuvo también mucha incidencia el impuesto país, que pasó de ocupar el 9º lugar en 2023 al 5º lugar en el corriente años. En términos de variación interanual, dice el informe de IARAF, en estos 6 meses los tributos con mayor caída fueron bienes personales 65%, internos coparticipados 23,2%, seguridad social 18,6%, los tributos con mayor aumento, el país 278%, los derechos de exportación 36%. Resulta importante destacar, dice el informe, el incremento de participación dentro de la recaudación nacional del impuesto país entre el primer semestre del 2023 y el del 2024, ya que en 2023 este tributo explicó el 1,6% de la recaudación total y en la actualidad es el 6,4%, eso que le contábamos anteriormente. Creció la incidencia del impuesto país. Por eso, cuando el presidente Milei dijo que iba a bajar 10% el impuesto, no 10%, 10 puntos el impuesto país, Caputo dijo, bueno, eso no sabemos cuándo se va a concretar porque no puede afectar más la recaudación. Está cayendo a niveles del 20% mensual en la comparación interanual y del orden, sin el impacto de la recaudación de estos impuestos que han crecido mucho, como el impuesto país, que muchos sectores le reclaman que lo saquen, porque es un impuesto distorsivo. La recaudación ha caído un 13,5%. Lo que viene, Jorge, remitirnos a la historia que le contamos al comienzo. Cuando uno ajustó, se cayó la economía y dejó de recaudar, lo que está recaudando ahora no le alcanza con lo ajustado y va a tener que volver a ajustar. Y si eso profundiza la recesión, se vuelve a repetir el ciclo defectuoso
Y lo que hay que hacer es invertir, hacer una política anticíclico, generar estímulos de producción para que aumente el consumo y la recaudación y vos vuelvas a tener recursos para poder sostener el funcionamiento del Estado. Si no, esta historia ya la conocemos, Jorge, ya sabemos cómo termina y lamentablemente en las oportunidades, por lo menos que fuimos testigos nosotros, la historia terminó de manera complicada para la mayoría de los argentinos. Así es. Guillermo, gracias, muy amable. Hasta mañana, así son las cosas. Adiós. Pausa, ya volvemos.